Me acompaña el doctor Carlos Folgado, él es neumólogo en el Hospital Universitario de Toledo. Bienvenido. Muchas gracias. Además que tu madre de Molina de Aragón. Exactamente. Bien sabes sí. de frío. Y también el doctor Antonio Martínez Jimeno es pediatra del Hospital Universitario de Toledo. Bienvenido. Muchas gracias. Doctores, pues efectivamente estamos en ese pico de las enfermedades respiratorias. Seguramente que cuando llegan estas fechas todos decimos, hay más gripe este año, hay menos gripe, pero bueno, estamos en una situación de normalidad, podríamos decir, doctor. Sí, de completa normalidad. En invierno hay más infecciones respiratorias y este año no es distinto. Y en pediatría está esa situación igual, es decir, que es normal que en estas fechas tengamos gripe, tengamos COVID, que ya se ha hecho amigo de nosotros, tengamos virus respiratorios que nos preocupan sobre todo en los más pequeños, porque sí que es cierto que hemos visto que hay como más afectación en las edades tempranas con bronquiolitis que a lo mejor antes no eran diagnosticadas, quizás, esa era la razón. Sí, la bronquiolitis, como tiene un nombre un poco más diferente, la gente no se acuerda de él, pero la bronquiolitis es la enfermedad respiratoria principal de los niños pequeños y para los pediatras y los padres pues es la reina, digamos, de las infecciones respiratorias. Y en las dos últimas temporadas ha disminuido mucho porque se ha comenzado con un programa de inmunización que reduce casi un 80% la necesidad de ingreso. Y en esa situación estamos este año, pero la bronquiolitis, que está producida por el virus respiratorio sincitial, que es el virus respiratorio más importante en los niños pequeños, pues bueno, ha acudido fiel a su cita como todos los otoños e inviernos. Muchas veces escuchamos, doctor Carlos, esos mitos que dicen que este año hay más neumonías, ten cuidado que se te va a agarrar al pecho. ¿Estos son mitos? Bueno, realmente es cierto ¿O que cómo nos tenemos que comportar ante una situación como la que estamos ahora de temperaturas muy bajas? Porque no se coge frío, sino que el frío hace que se propaguen más los virus, ¿verdad? Claro, realmente también las temporadas de frío hacen que todos tendamos a agruparnos más en sitios cerrados, poco aireados. También se juntan mucho estas fechas navideñas que hemos pasado, en las cuales hemos estado pues, todos juntos con nuestras familias, entre reuniones sociales, aglomeraciones en los transportes públicos, y eso ha favorecido pues, que efectivamente la incidencia de gripe y de VRS haya ido poco a poco creciendo. Aún no hemos llegado al pico máximo que se espera que se alcance en 1 o 2 semanas, pero es verdad que estamos sufriendo las urgencias hospitalarias y también la atención primaria. ¿Podemos prevenir esos catarros de invierno y evitar que se conviertan o evolucionen a una neumonía o una pulmonía? Sí, lo fundamental en estos casos es lo que se recomendó ayer, que lo recomendó también el consejero de Sanidad, que es incidir en la importancia de la vacunación, la prevención primaria, como Este año comentaba. ha bajado, además, y yo creo que eso es importante. ¿Por qué la gente se está vacunando menos? También es posible que haya sucedido que poco a poco se haya perdido un poquitín el miedo al virus de la gripe. Entonces, igual es verdad que las campañas han llegado menos a la población diana. Es importante que la gente sepa que hay que vacunarse, sobre todo para prevenir tanto los contagios como el desarrollo de enfermedades graves. Más o menos casi toda la población, un porcentaje bastante alto, estaremos en contacto con el virus y lo que importante es no desarrollar síntomas graves que puedan comprometer la vida o ingresos hospitalarios. Claro, porque no se nos puede olvidar que la gripe puede matar. Es decir, una gripe mala, una gripe A. Sí. Yo tengo un familiar que falleció por culpa de una gripe A, un familiar joven con 60 años. Es decir, que es importante que nos vacunemos y todas las personas que están en esa edad de vacunación, los mayores de 65 años o personas que tengan algún problema o sistema inmunitario más débil, deben vacunarse. Sí, es población de especial riesgo la gente de más de 80 años y sobre todo pacientes también que tienen enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC o el asma o fibrosis pulmonar, o pacientes que tienen tumores pulmonares en tratamiento con quimioterapia o que están inmunodeprimidos por otras causas. Son de especial riesgo que tienen que tender a vacunarse. ¿Qué pasa con los niños, doctor? ¿Cuándo tenemos que vacunarlos? ¿Los niños pequeños, hasta 5 años, deberían vacunarse? Esa es la segunda temporada en la que se ha incluido la vacunación antigripal en el calendario vacunal normal, de las inmunizaciones normales. De tal manera que hasta los 5 años pues, se recomienda a todos los niños poner la vacunación, y después el resto de las edades es en las situaciones de riesgo, que en los niños las 3 más frecuentes son diabetes, asma y enfermedad celíaca. No es una situación de la gravedad que ha comentado mi compañero,
pero sí que es recomendable. Por ejemplo, los niños asmáticos siempre les recomendamos ponerse la vacuna de la gripe, porque la gripe puede producir un cuadro respiratorio especialmente serio en esas circunstancias. El teléfono está abierto para que los espectadores puedan llamarnos, 925 28 87 91 o 660 37 39 30, si ustedes prefieren mandarnos un WhatsApp, y nos preguntan las dudas que tengan, que aquí están nuestros doctores del SESCAN, del Hospital Universitario de Toledo, para resolver esas dudas. Decíamos, la vacuna. También escuchamos mitos como, es que claro, como esta vacuna no va a llevar a lo mejor la cepa de este año, pues no me va a hacer tanto efecto. Y es que a mí me la puse y me constipé más que nunca. Cosa que estoy segura que en consulta te dicen también. Sí. Sobre todo hay mucha gente que lo que desarrolla son cuadros pseudocatarrales tras administrarse la vacuna. Pero realmente... Pero esos son cuadros que se van rápido, en un día, como mucho. Es una reacción orgánica del cuerpo humano que consiste en un cuadro de febriculilla, malestar general, pero que son cuadros que se autolimitan en 24 o 48 horas y que no tienen más importancia y que sobre todo previenen de una consecuencia mucho mayor, que sería no vacunarse y desarrollar un cuadro de gripe grave. Hay gente que tiene más tendencia, tanto en niños como en adultos, para desarrollar una enfermedad respiratoria grave. Naturalmente, los niños, por ejemplo, los niños prematuros, que han nacido prematuros, les insistimos mucho en la vacunación antigripal, que lo hacemos desde hace muchos años. A partir de los 6 meses se pueden vacunar y es bien conocido que pueden tener cuadros especialmente graves. Y aunque no sea directamente en niños, también hay que recordar que las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo que es muy importante, y aquí se lo recuerdo a todas las oyentes que estén embarazadas, que sepan que deben vacunarse o se les ofrece esa vacunación como grupo de riesgo en cualquier momento de la gestación, que es muy importante. También es importante que señalemos, nos faltan un par de semanas, ¿verdad? Se ha dicho, doctor, para alcanzar ese pico. Es importante también que sepamos cuándo tenemos que acudir a urgencias, para que no saturemos las urgencias por un cuadro que quizás pues, pueda perfectamente curarse en casa. ¿Cuáles son los signos de alarma, lo que nos hace ir a urgencias de verdad Sin duda, en los adultos? El mayor signo de alarma, el más importante, es la dificultad respiratoria, que llamamos disnea en el centro hospitalario. Es importante tener el medidor de... El saturímetro. Sí. Realmente es la verdad gente que... se obsesionó mucho con el COVID, con el saturímetro. Yo creo que a lo mejor incluso a veces no sabemos ni manejarlo. El saturímetro aporta una información indirecta de medición de la saturación de oxígeno en sangre periférica, pero se puede ver alterado, por ejemplo, si uno tiene las manos muy frías. Entonces puede dar un número bastante bajito y luego no correlacionarse con la realidad del paciente. Sobre todo es si el paciente nota dificultad respiratoria. Que se ahoga. Exactamente, ahogo. Otros síntomas menores de la gripe pues son un poquito de tos seca, un poquito de... Cuando la fiebre sube mucho nos tenemos que alarmar, porque a veces los picos de fiebre nos agobian, nos asustan. Sí, si es un pico febrícular o febril aislado de hasta 38 que se puede tratar con paracetamol en su domicilio, pueden ir haciendo. No obstante, en caso de que eso se repita o de que sea resistente al paracetamol, pues ya tienes que venir al hospital. Pero si no, se puede mantener en su domicilio. Y en los niños yo creo que ya nos asusta más la fiebre, porque es verdad que los adultos vemos un poco más de fiebre y dices, bueno, no pasa nada, que tomarme otra vez o voy a repetir el antitérmico. En los niños, cuando vemos esos picos de 40, que yo a mi hija la primera vez que lo vi le quité el termómetro, doctor. Todas las madres y padres que ya han consultado en muchas ocasiones a sus pediatras de atención primaria saben que la fiebre en sí no es un signo alarmante y que pueden tratarlos ellos con libertad con los antitérmicos. ¿Tú nos recomiendas alternar ibuprofeno y paracetamol? Porque esa es la eterna pregunta. No se recomienda alternar, se recomienda elegir un antitérmico que le guste al niño y que te sientas cómodo. Y el alternar lo utilizamos los pediatras en algunas circunstancias, hay ciertos procesos febriles en lo que es más dificultoso bajar la fiebre. Y entonces en ocasiones, cuando todavía no ha llegado la hora de repetir la dosis del primer antitérmico, se puede dar un segundo antitérmico. Pero en realidad eso lo hacemos los pediatras y en general los padres. Yo creo que es algo que no tiene ninguna necesidad de hacer. Es elegir el que más te gusta, que básicamente los dos principales son paracetamol y ibuprofeno, saber bien cuál es la dosis según el tamaño de tu hijo y seguir las instrucciones de tu pediatra, que en general pues con eso se consigue. Pero nos obsesionamos con que no tenga fiebre. No pasa nada porque esté un rato con... El objeto de bajar la fiebre no es curar la enfermedad. El objeto de bajar la fiebre es aumentar la comodidad del niño. Normalmente un niño con una amigdalitis que tenga 40 de fiebre va a estar incómodo, y después de tomar un analgésico que también es antiinflamatorio y antitérmico, pues se va a encontrar mejor, y ese es el objeto de darlo.
¿Los signos de alarma son los mismos para ir a urgencias en adultos que en niños? ¿O en niños tenemos que fijarnos en algún Son signo más? semejantes. Nosotros en los niños decimos mucho a los padres que observen el estado general y la capacidad de respuesta de los niños. Y después hay un signo clásico que es la piel, ¿no? Que si aparecen manchitas, sobre todo manchitas que no se quitan cuando se presionan. Unas manchitas rojas. Sí, que son como pequeñas hemorragias en petequias la ahí. piel, efectivamente. Pero en realidad, como todo el mundo sabemos, en nuestro país quien decide quién va a urgencias es el paciente. Y ese es el motivo, esa libertad que tenemos. Ese es el motivo que a veces el sistema sanitario se queje, entre comillas, de que acude mucha gente. Pero eso es una gran suerte, porque eso es lo Totalmente. que nos hace que nuestros resultados en salud Sean los que son. sean mucho mejores que en otros sitios donde no existe esa libertad o hay una barrera económica en nuestro país. Eso no existe. Totalmente, Esa barrera. esa libertad que tenemos y esa salud pública que tenemos en nuestro país, creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir más que orgullosos. Y no sé si vosotros habéis notado que sí que hemos llegado a un momento, y creo que ahí también os podéis sentir orgullosos los médicos, de que ya no tomamos tantos antibióticos, ¿verdad? Gracias a que si no tienes una receta no te los van a dar en la farmacia, pero creo que también eso ha mejorado incluso la evolución de los distintos diagnósticos, porque antes todos éramos muy dados a voy y cojo la amoxicilina porque me encuentro un poco Sí, el también- pecho agarrado. Exacto, sobre todo también porque se hacen unas pautas de antibiótico cuando uno se lo decide por sí mismo, que no en supervisión facultativa, entonces se pueden luego prestar a que se hagan resistencias bacterianas o a que el cuadro, digamos, no evolucione bien o a que se complique luego por alergias o... Hoy en día lo que estamos teniendo en este momento, en la actualidad, la mayoría son virus, es lo que está cursando ahora mismo, es decir, que se van a curar con antitérmicos. La mayor parte de las infecciones respiratorias comienzan con una infección viral y la mayor parte de esas infecciones respiratorias no precisan de tratamiento antibiótico. Y el tratamiento antibiótico, al contrario que el antitérmico, que lo pueden utilizar libremente los padres, queda siempre reservado a una indicación médica. Exactamente. Y eso es muy importante. Es que eso es muy importante que importante, insistamos en eso. Porque un indicador clave del uso correcto de los medicamentos es el número de dosis de antibióticos que se da a nivel poblacional. Y todavía ahí tenemos margen de mejora. Todavía tenemos margen, hemos mejorado bastante. mejorado Que antes mucho. nos bebíamos el clamosil Sí, cuando éramos Exacto, pequeños. sí, sí. Efectivamente. Nosotros. Vamos a ver, se decía, digamos, la leyenda urbana decía un poco, yo no quiero pichar más charcos, que uno iba a una farmacia y le daban un antibiótico sin receta. Eso, gracias a Dios, hoy en día es algo absolutamente insólito, ya no se hace. Antes era así, yo he roto con la bicicleta en mi pueblo algún clamosil que mi madre me mandaba a comprar con 10 años. Y también yo, sobre todo para los padres y las madres que nos están escuchando, quiero decirles que la mayoría de las veces sus pediatras no le van a prescribir antibióticos. Que a veces porque nos enfadamos, simplemente a veces nos enfadamos a con veces los se va con esa pediatras expectativa. o con los médicos, con Sí, vosotros porque no lo igual. ven en- Uno antes de ir al médico siempre piensa, voy a ir, le voy a contar, me va a hacer, y va con esa expectativa. Y en realidad la prescripción de un antibiótico debe ser infrecuente en la mayoría de los cuadros sin complicaciones. Diferente es naturalmente los cuadros que se complican y, como se puede imaginar, los médicos utilizamos los antibióticos con mucha frecuencia y en los niños que están ingresados pues es muy frecuente que se utilicen, pero siempre hay una justificación muy clara que establece el facultativo. Cuando sea necesario. Ahora vamos a hablar de las toses, que también eso es otra cosa que solemos nosotros medicarnos a nuestra marcha, pero creo que es importante que insistamos en el uso de la mascarilla. Es verdad que tuvimos unos años, los años del COVID, en que todos éramos pues muy formales, nos poníamos nuestra mascarilla, nos respetábamos mucho unos a otros, pero yo, por ejemplo, el otro día iba de viaje y tenía a una señora tosiendo delante de mí y a otro señor aquí. Y entonces yo dije, ¿me escapo del virus? ¿Cómo? Pues yo creía que no tenía escapatoria. ¿Hemos perdido ese respeto? ¿Deberíamos de utilizar la mascarilla? Ciertamente es verdad que dentro de las actividades de prevención primaria, igual que la vacunación, también está un poco el uso de mascarilla en espacios públicos, sobre todo si uno tiene síntoma, y también sobre todo la responsabilidad individual, que es una cosa igual siempre antes había un poquito más, ahora se empezó a perder un poco con estas confianzas que hemos cogido tras la pandemia del COVID, y es verdad que si una persona tiene síntomas O cuando vamos al médico ahora respiratorios, mismo, ahora voy al centro de salud a por recetas, que espero que ustedes vayan después del programa siempre, que se nos van con las recetas. Van a por las recetas. Pues ahora que estamos en un momento en el que los virus están ahí, Sí. latentes, ¿deberíamos de ir al centro de salud con nuestra mascarilla? ¿Lo recomendáis vosotros? sobre todo si eres una persona de riesgo, más de 80 años y tal, como medida preventiva, pues sería lo más idóneo. Es
ciertamente. Y también, por supuesto, si tienes algún síntoma respiratorio y tienes que ir al hospital o a urgencias o a primaria de manera impepinable, hay que ir con una mascarilla. Llevar nuestra para protegerse, mascarilla sí. y ponérnosla. No, nos pasó con los niños. Estuvieron 2 años sin ponerse malos, doctor. ¿A que sí? Vamos a ver, Esos años de mascarilla. A esas alturas en la pandemia todos hemos aprendido mucho. Una de ellas, cosas que hemos aprendido, es lo bueno que son las mascarillas. Lo que pasa es que tienen otros inconvenientes y entonces, como bien ha dicho Carlos, ahora la autoridad sanitaria recomienda, o sea, como recomendaciones cuando se va a un centro sanitario. Ahora en invierno parece bastante razonable. Los profesionales, la mayoría, seguimos utilizando la mascarilla cuando estamos haciendo nuestra actividad profesional, pero no es obligatorio. Pero hay que recordar lo buena que fue. Yo creo que ahí tampoco pasaba nada por echarle en el estuche, entienden ustedes, a los pequeños cuando están malos, porque se contagian unos a otros, es normal en una clase, como eso es normal en un espacio pequeño, lo que tú antes estabas también comentando. No pasaba nada porque vayan nuestros hijos con su mascarilla y esos días que están un poco pachuchillos, que no tienen fiebre, que no contagian, pero que sí que tengan su mascarilla puesta. Tenerlo como un hábito, doctor. No pasa nada, pero la mascarilla ha pasado a ser también un poco un signo y entonces muchos niños si van al cole y les ponen la mascarilla no les gusta, al profesor tampoco le gusta, claro, porque sí, señala que el niño no está bien y entonces la realidad es que se utiliza poco, pero por ejemplo para ir a los centros sanitarios nosotros naturalmente, como dice la autoridad sanitaria, no obligamos, pero a mí a veces cuando me preguntan, ¿tiene usted la mascarilla? O entra el niño con mascarilla, yo siempre le digo que a mí me parece estupendo y que para venir al hospital y sobre todo en invierno, totalmente, pues pero es estupendo ir con mascarilla. Totalmente. Además es que al final hemos hecho del buen uso un mal uso, porque vemos a alguien con mascarilla y decimos, ¿estás malo? Sí. ¿Tienes COVID? ¿A que sí? Sí, Hacemos, sí, nos pasa a todos. En vez de decir, qué bien, enhorabuena, me estás protegiendo Sí, del virus que exactamente. tiene. Y sin embargo llega uno y te tose en la cara y nos quedamos tan contentos. Sí. Entonces vamos a revertir eso. Hoy vamos a ponernos de examen de conciencia. Y ahora vamos con las toses. Porque es verdad que las toses nos agobian, nos agotan. Los padres que tienen hijos pequeños, escuchas al hijo toser y dices, venga, ¿qué jarabe le doy? 7 jarabes. Las toses son necesarias también. O sea que hay que dejar toser, doctor. Bueno, yo ahora hablar de la tos en el niño, porque a lo mejor los la tos en adultos es puede distinta. ser diferente. La tos en el niño es un síntoma de lo más común, que catarro no cursa con tos. Y el problema de la tos es que se oye, molesta, despierta por la noche. Entonces, en ese sentido, yo lo que, aprovechando ahora que me oye mucha gente, quiero transmitir es que la tos es un mecanismo de defensa y lo que está haciendo es limpiar las vías respiratorias y que no es la enfermedad en sí. Y entonces, actualmente, lo que dice la doctrina médica es que no debemos utilizar antitusivos y, de hecho, la Hasta mayoría los jarabes no gustan de los los jarabes pediatras. antitusivos ya no se utilizan y no forman parte de las prescripciones del Sistema Nacional de Salud. Si uno va a la farmacia, todavía se venden especialidades farmacéuticas publicitarias con muchas promesas de quitar la tos, pero digamos que la ciencia... Pero son promesas. ¿Por qué no son se quitan? promesas. Bueno, sí, hay que tomarlo con mucha fe y entonces quizá... pero realmente no damos antitusivos a los niños. En situaciones especiales, por ejemplo, los niños que tienen asma y tosen, el tratamiento antiasmático, que es diferente, sí alivia la tos, pero en general la tos en sí misma no es el problema es lo que lo está causando. Y una vez visto por el pediatra y habiendo establecido que no hay ninguna causa importante de base, pues con la tos hay que tener un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. La cebolla Sí. a mí me funciona, doctor. La cebolla tiene una gran ventaja y es que está acreditada su seguridad. ¿A que sí? Quiero decir que daño no hace. También está acreditado que deja un aroma estupendo. Eso sí, yo todavía tengo olor en las cortinas pegado. Y he de decir que la cebolla, curiosamente, se utiliza en todas las culturas de forma diversa, porque en nuestro país se utiliza de una manera, en Francia se utiliza de otra y en Reino Unido O sea, se que la cebolla utiliza de otra. se puede seguir recetando, ¿verdad? Eso Bueno, la gente no hace falta recetarlo, la gente Las compras. lo utiliza y cuando ya han utilizado la cebolla ya sabes que han utilizado muchas cosas y que ya están los padres un poco Pero es cierto que a cansados. veces, no sé si será real o no, pero todos hemos visto cómo pones la cebolla y de momento por lo menos esa criatura se está un rato sin toser.
algo desde tiene que luego, haber. Será un milagro. sí, ese remedio si funciona es estupendo. Yo luego a ningún padre, a ninguna madre le desaconsejaría que hiciera esto si verdaderamente lo ha notado. Pero ¿qué pasa con los adultos, sin embargo, y con las toses en los adultos? Sí, al final la tos, como decía mi compañero, es un mecanismo de defensa del cuerpo para expulsar algo que esté irritando la vía respiratoria, ¿no? Es cierto que... Suenan distinto, ¿verdad? Una tos de un niño, una tos de adulto. También a veces suenan diferente, incluso en pacientes que tienen enfermedades crónicas como el EPOC o el asma, y también hay que diferenciar mucho entre lo que es una tos seca, que es una tos que puede ser irritativa y que puede ser hasta normal tenerla entre hasta un mes o así después de una infección respiratoria grave como una gripe o un VRS. Un mes. Un mes puede durar, sí, si en un paciente crónico con enfermedades respiratorias crónicas podría ser así. Hay que atender como criterios de alarma, por ejemplo, cuando la tos se acompaña de sangre o de expectoración, como llamamos, con flemas amarillas o verdosas, o de dolor torácico, porque puede ser un signo de una complicación a nivel torácico como un neumotórax o una neumonía. Pero si es una tos seca que queda como dentro de un periodo de convalecencia de una enfermedad como una gripe, puede ser hasta normal tenerla. ¿En adultos sí que se pueden utilizar jarabes? Tampoco lo recomendamos. Tampoco lo recomendamos. Precisamente por eso mismo, porque al final... Porque los quiten de la farmacia, porque es que nos vuelven locos con tanto jarabe. A ver, es cierto que en pacientes que tienen pues, una tos, por ejemplo, que les despierta por las noches y eso les impide dormir y eso luego les complica su día a día, pues sí que se pueden dar de manera casi paliativa un comprimido antes de dormir, pero es cierto que hay que tener un especial cuidado porque se pueden complicar con otros problemas después. ¿Y qué opinas sobre los antigripales? Estos que valen para todo. Los antigripales... sí, por ejemplo, estos medicamentos que te valen, que el mismo medicamento, no vamos a decir nombres, sirve para todo. Sí. ¿Son recomendables en una situación, en un episodio que lo que se están cursando ahora? Realmente, antes estos tratamientos lo que tienen son 3 fármacos diferentes, suelen ser paracetamol, un antitusígeno muy flojito y a veces también un vasoconstrictor para aliviar los síntomas respiratorios altos, como un poco de la rinitis, que es el moqueo y tal, ¿no? Entonces, realmente es como tomarte, por ejemplo, un paracetamol, pero con dosis más bajitas, con lo cual sí que está recomendado utilizarlo. ¿Es mejor incluso utilizar un antigripal? Sí, porque de hecho es una combinación de 3 fármacos en dosis, digamos, muy medidas para que el paciente no se intoxique y para que maneje un cuadro más o menos leve en su domicilio pues los primeros días. También es importante que advirtamos cuidado también con las personas que cuando están muy congestionados utilizan también medicamentos constantemente para intentar aliviar esa mucosidad abundante, o sea que pueden provocar incluso efectos secundarios, es decir, abuso de los corticoides. Exactamente, sí. Hay 2 tipos de tratamientos inhalatorios para los problemas de rinorrea, que es como llamamos a la emisión de moquito a través de la sangre. Unos son los corticoides que bajan la inflamación y luego otros son los vasoconstrictores que son mucho más agresivos y que hay que tratar de evitarlos porque pueden provocar daños en la mucosa nasal y luego problemas a largo plazo. O sea que cuidado también, y en los niños mucho más. Lavado nasales con suero fisiológico y ya está. Sí, los vasoconstrictores no están aprobados a ciertas edades y realmente los pediatras esos medicamentos los utilizaban muy poco. Totalmente. Bueno, conclusiones. Paciencia, yo me he quedado con la palabra paciencia, ¿verdad? Que tenemos que pasar estas 2 semanas que nos quedan. Prevención, pues el uso de mascarillas, como hemos dicho, y seguramente que tener una buena alimentación, una buena dieta mediterránea, que también va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, doctores. Efectivamente, hacer una vida saludable pues es estupendo porque te aleja de los factores de riesgo de las complicaciones, de las infecciones respiratorias que todos vamos a pasar. Y si nos toca ir al hospital, pues vamos a estar en las mejores manos. Bueno. Aquí en el Hospital Universitario de Toledo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos Folgado, neumólogo del Hospital Universitario de Toledo, y Antonio Martínez Jimeno, pediatra del Hospital Universitario. Muchísimas gracias y gracias por cuidar a nuestros pequeños y a nuestros mayores.